días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al séptimo episodio del podcast La Pinta Habla. Estamos hoy aquí con dos invitados muy especiales que saben muchísimo del tema que vamos a tratar hoy, que ya veremos. Por un lado está Pim Flaco, interesante. Hola. Y luego por otro Alvin. ¿Qué hay? Entonces, Bueno, lo primero, yo no digo, bueno, los andaluces no decimos podcast, decimos podcast. Bueno, y lo es vuestra segundo, opinión. podcast. Vamos a hablar de Rusia y de Ucrania, que esta gente sabe mucho, nosotros no tanto, entonces este episodio lo van a Darnos guiar un poco pinceladas. más. Sí, ellos lo van a guiar más bien, así que no sé, empezar, ¿tenéis algo preparado? ¿No tenéis nada preparado? Si quiere empezar... Contad un poquito A ver. primero la movidita. pregunta, ¿sois pro rusos Pero- o pro...? Bueno, no, hay que saber un poco la postura. O pro... Ucrania. pro democracia, no sé. Vale. ¿Cómo decirlo? Yo pro nadie. Yo tengo una frase que me dijo una vez mi abuela hace muchos años y creo que resume muy bien este conflicto, que es: ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y yo creo que aquí, desde Occidente, se está señalando mucho a Putin como culpable de lo que es la invasión, pero realmente el conflicto de Ucrania pues viene de mucho más atrás en el tiempo y, como todas las ciencias sociales, como son las políticas, no tiene una única causa. O sea, el discurso de Putin está loco, no lo compro. Yo no defiendo a Putin, pero tampoco defiendo a Ucrania, porque Ucrania bombardeó ya hace tiempo a los civiles en el Donbass, y tampoco a la OTAN y a la Unión Europea, que fueron quienes usaron a Ucrania de cebo para tratar de llevársela con ellos, y ahora que Ucrania está en guerra, pues la han abandonado. Y ese en resumen Ya. mi posición. ¿Y tú, Alvin, qué piensas del tema? Bueno, en mi humilde opinión, Ucrania es un estado soberano que en realidad tendría que tener libertad, porque el trasfondo de este tema reside en que Rusia, el principal problema que encuentra es que la incorporación de Ucrania en la Unión Europea contra la OTAN. Y creo que Ucrania, como estado soberano, tendría que tener derecho a entrar en ambas organizaciones sin que ningún otro país interfiriera en su política exterior. Claro, y se lo Muy entiendo. Me he quedado Bueno, loquísimo. se nota que aquí la gente No, es maneja. que he estudiado. Me he quedado loquísimo. Pero entonces, ¿tú eres pro Ucrania? Soy pro Ucrania, sí, soy pro Ucrania. Muy bien. Y Pinflaco eres pro nadie. Yo pro nadie. Yo creo que aquí estoy a favor de que el conflicto acabe, que los civiles son los que peor lo van a pasar, porque son al fin y al cabo los que sufren las guerras, pero en cuanto a organismos estatales y supranacionales, yo creo que todos son prácticamente igual de culpables del conflicto que tenemos ahora. Creo que ahora sería interesante hacer un pequeño resumen histórico para que la gente Sí, entienda el sí, conflicto sí. actual que hay en Ucrania. Y bueno, Preparado, el tío. así, Y todo, o sea, por a favor. grandes rasgos, Para podemos quien lo ver vea en YouTube, esas tres visualizaciones, por favor, enseñala a 26 personas. 26. 11 personas, 26.000, como mucho, que ven el vídeo. Eso es. Los 1000, ¿eh? Eso, 100.000 suscriptores, mándanos la placa a YouTube. Bueno, Alvin, 3. Bueno, pues podemos retroceder mucho en la historia, pero para acercarnos a la parte más reciente, podemos hablar de que ya en la época de la Unión Soviética los ucranianos estaban bastante descontentos. De hecho, en la invasión de Alemania, de Ucrania, los ucranianos no pusieron tanta resistencia, la verdad. Y por otro lado, en el aspecto más actual, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, tenemos que tener en cuenta que en Ucrania el 70% de las personas hablan ucraniano, pero hay un 30% que hablan ruso. Ese 30% se reparte, tiene una discusión política, tienen problemas sociales debido a esa diferencia étnica. Y claro, ahí se traslada a la política. El principal problema de lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania procede del año 2010, cuando gana las elecciones Viktor Yanukovych, que durante su momento, Ucrania experimentó un gran crecimiento económico, a pesar de que había una época de bastante corrupción, y fue la primera persona en poner sobre la mesa la incorporación de Ucrania en la Unión Europea, que es principalmente el tema que hace que tengamos hoy esta guerra que está ocurriendo en el país del este, ¿no? Bien, entonces, claro, finalmente el apellido, el Yanukovych, rechaza en 2013 a la Unión Europea, y en Ucrania surge un movimiento que reclama la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, que es el Euromaidán. Y así Pim quiere seguir haciendo una pequeña introducción del tema, con algún apunte. Sí, bueno, aparte de esto, habría que comentar un poco que la historia más en concreto de la zona del oeste de Ucrania no es tan simple, porque Ucrania, cuando se unió a la Unión Soviética en compensación le cedió ciertos territorios que se llamaban Nueva Rusia, lo que hoy es el Donbass, que aglutina las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk,
y Crimea. Y esos territorios Rusia se los cedió a Ucrania como conmemoración de la amistad y demás. Y bueno, como es obvio, en esos territorios la mayoría de la población es rusa. Y lo era entonces y lo sigue siendo. Y esos territorios, pues, cuando se ha producido el Euromaidán, por la ¿Qué es gente... El Euromaidán es lo que contó Alvin. Básicamente, una serie de revueltas que tenían como objetivo derribar a Yanukovych y tratar de llevar a cabo un viraje hacia Europa. Pues cuando se produjo el Euromaidán, esas provincias de mayoría rusa se opusieron. Y ahí fue cuando empezó la guerra del Donbass. Primero empezó en Crimea, que Crimea realizó un referéndum y luego Rusia se la anexionó, pero el Donbass llevan desde 2014 en guerra, hasta hoy. Y hasta hace 4 días, que fue cuando Rusia reconoció su independencia y empezó todo el meollo. Pero quería matizar eso. Y luego aparte también hay que decir que la revolución del Euromaidán históricamente tiene otras similitudes recientes en otros países de la esfera de Rusia. Por ejemplo, hace un año en Bielorrusia ocurrieron otras manifestaciones similares que trataban de derrocar a Lukashenko, el gobernador autoritario de Bielorrusia. Y hace no tanto, poco después, ocurría algo parecido en Kazajistán, otro país fronterizo con Rusia. Y si a esto le sumamos lo que pasó en Ucrania, uno puede apreciar una tendencia importante de manifestaciones que se producen, curiosamente, para tratar de alejar a los países fronterizos con Rusia de lo que es la esfera de control rusa. O sea que obviamente Rusia no es el único actor en todo esto, sino que también, igual que en el Euromaidán, hay evidencias de que participó Estados Unidos, la CIA y la Unión Europea, también lo que pasa en esos otros 2 países de alguna manera estuvieron involucrados. Y es evidente que hay un intento de Estados Unidos de tratar de desestabilizar la zona fronteriza con Rusia. Y bueno, no sé si queréis enseñar algo más vosotros. Tenemos que entender todo esto como 2 visiones diferentes de observar no solo nuestra política, sino nuestra forma de sociedad, ¿entiendes? Por un lado encontramos el modelo occidental y por otro lado encontramos el modelo que ejercen otros países autoritarios, como podrían ser, que sí, que podemos ver de que no hay ninguna democracia plena. Pero evidentemente es más democracia Estados Unidos o España que Rusia o China. Eso no puede discutirlo nadie. Entonces no solo es la integración de la Unión Europea. Si Ucrania hubiese seguido acercando sus relaciones a Rusia, terminaría siendo un estado títere como es Lukashenko a día de hoy en Bielorrusia. Y eso es así. Es un líder títere. Pero porque él Sí, quiere. yo no lo dije en ningún momento que no lo fuese. Yo digo que Sí. Estados Unidos trató de derribar a regímenes aliados de Putin. Y eso es así. No, Y- me y refiero fracasó. a Lukashenko, él quiere anexionarse a Rusia y No sé hasta qué punto están tan convencidos. sí, bueno, con los Rusia. agreements, los Acuerdos. acuerdos estos que Joder, tienen de los petróleo y todo eso, al Y final tú sí. estudias en inglés, nada que pensar. Pues No, claro, si lo he hecho en inglés. no soy pero español. ese ha sido Sí, mi pues punto. sí, estoy en inglés. Que yo quería preguntarte una cosa a ti, Alvin. Y es, en plan, ¿por qué sabes tanto de estas cosas tú que no estudias lo que estudio yo que deberías saberlo? En plan, me parece interesante. Porque me puse a leer muchos libros, tío. Cuando era pequeño me puse a leer muchos libros, mucho. Y aprendí muchas cosas. Y esto ya en la base del tema, ¿sabes? Y a día de hoy pues sigo leyendo, no sé. Me gusta leer, sin más. Y los temas de actualidad son importantes porque nos limitamos al titular, nos limitamos a Rusia bombardea a Ucrania, o nos limitamos a la OTAN pide ciertas exigencias, o la Unión Europea impone sanciones, pero no indagamos en el trasfondo de las cosas, no entendemos por qué la Unión Europea impone esas sanciones, no entendemos qué implican, qué nos van a afectar a nosotros, porque aunque pensemos que ahora, por ejemplo, una de las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia es sopagada del SWIFT, ¿vale? El SWIFT es el mercado internacional de valores en donde se intercambian, ¿vale? Eso nos va a afectar también a nosotros. Nosotros recibimos muchísimas cosas de Rusia, recibimos El gas, gas. recibimos uno de los mayores gasoductos viene de Rusia. Sí, Es sí. decir, también tenemos que tener en cuenta que todas estas sanciones tendrán un efecto sobre nosotros. Y si las personas no despiertan, si no intentan, aunque sea moverse un poco para entender estas cosas, no entenderán el mundo que les rodea. Es como la gente que dice, no, yo es que soy apolítico. Hijo mío, espabilate. Espabila. Espabilate un poquito. ¿Y qué pensáis entonces, pues eso, lo que ibas diciendo tú, cómo nos puede afectar esto, cómo se puede desenvolver, qué va a pasar, qué creéis que no va a pasar? A ver, en primera instancia tenemos que tener en cuenta que ya ha habido una crisis de gas bastante reciente debido a algunos gasoductos que provienen de África y que España ha tenido crisis con ellos. Y ahora que esta otra nueva baja de gas ruso que nos ha llegado, implica que tenemos que buscar nuevas formas de llegar el gas. Eso encarecerá el producto del mismo y será, por tanto, más cara la energía posiblemente, podemos prever a nivel económico
aparte de la inflación que está habiendo últimamente, podemos prever una subida de precios mayor debido a que el gas es una de las materias primas más importantes que hay. Si Pip quiere comentar algo de los efectos... Sí, bueno, obviamente eso tiene un efecto contagio, porque al fin y al cabo, si encarece el precio de la energía, pues toda la producción, el precio va a subir también. Con lo cual seguramente se produzca una inflación en Europa. No sé hasta qué punto, dependerá también de cuánto dura el conflicto, porque nadie sabe cuándo va a acabar esto, cómo va a acabar. Mucha gente ni siquiera se lo esperaba. Yo, pese a que al principio todo el mundo decía, bueno, la CIA decía que Rusia iba a invadir Ucrania 100%, antes de que la propia Rusia lo tuviese planificado. Entonces, pues es como un poco sorpresa todo esto. Y dependerá mucho también de cómo se apañe Europa para encontrar otras fuentes alternativas, aunque seguramente Estados Unidos ofrezca. No dudes ni un segundo de que va a llegar a Estados Unidos con cargueros de gas en cuanto parpadees. Todo tiene que estar. Y pues al margen de eso, pues sí, obviamente a nivel económico, si bloqueas a Rusia, pues al fin y al cabo bloqueas a todos los países que tienen relaciones comerciales con Rusia. De hecho, hubo algunos sectores estratégicos que no se bloquearon a Rusia porque había países que obtenían mucho beneficio del comercio con Rusia, como es en el caso de Italia y el comercio de mercancías de lujo, que creo recordar que justo lo habían planificado bloquear, pero lo echaron atrás porque generaba mucho dinero para Italia. Obviamente, si disparas a un país con el que tienes relaciones comerciales, te estás disparando a ti mismo. Bueno, sobre el conflicto a día de hoy, pues no parece que había grandes avances hasta hoy, que ha llegado un convoy de más de 60 kilómetros desde la frontera hasta Kiev, hasta la capital de Ucrania. Es un convoy ruso. Parece que ahora mismo Kiev está siendo la zona muerte, la zona cero del mundo, es decir, el lugar más peligroso que podamos imaginarnos ahora mismo es Kiev. Y veremos cómo se soluciona, pero parece un tema bastante complejo y habrá que seguir hablando del tema, la verdad, si tiene pinta. Y otra pregunta que os quería hacer, no sé si había escuchado que Rusia ha amenazado en que si Suiza y Finlandia, que no son miembros de la OTAN... ¿Suecia? Suecia y Finlandia, sí. Ah, vale, pues sí. Suiza es neutral, Suiza no está en nada, está Vale. sola en el mundo. Pues si estos dos países así nórdicos que tienen un PIB súper alto y todo eso, que no están en la OTAN, si llegan a entrar en la OTAN y no lo hace Rusia, que no lo está, amenazado con utilizar sus armas nucleares y todo eso, ¿creéis que va a llegar hasta ese punto? A ver, tenemos que entender que eso es precisamente lo que estábamos hablando, que básicamente Rusia no estaba reclamando una región que considerase pertenecerle. O sea, sí, puede ser que hubiese una parte de verdad en esto, pero realmente lo que Rusia no quiere es influencia de Occidente, tanto de Europa como Estados Unidos en Ucrania. No quiere a sus mayores rivales en el mundo, a los malos para ellos, no los quieren en las puertas de su casa, es normal. Entonces también tenemos que entender que precisamente tanto Finlandia como Suecia son dos países que están muy cerca de Rusia y que por tanto es normal que tampoco quieran en la OTAN porque les supone una amenaza. Bueno, hay que entender también el origen de la OTAN, cómo y por qué es. La OTAN surge como la organización que tiene Occidente para hacer frente al comunismo en la Guerra Fría. Y aunque ahora ya no haya comunismo, la Guerra Fría sigue bastante viva, por lo que parece, y sigue siendo una organización cuyo principal objetivo es Rusia. ¿Y qué pasa? Que cuando se cayó bajo la Unión Soviética, Rusia estaba muy débil. Rusia estaba languideciendo. Entonces, ¿qué hizo el líder ruso? Pues acordar con Estados Unidos. Oye, la Unión Soviética se acaba aquí, pero vosotros no os vais a meter en los países de mi entorno. Había un acuerdo verbal entre Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética que se está cayendo a cachos, en que Estados Unidos no iba a incorporar a la OTAN a aquellos países que estaban en su zona de influencia. Bueno, los años fueron pasando. Al principio Estados Unidos estaba tranquila porque Rusia estaba fatal. El cambio de sistema político, el cambio de sistema económico, pues habían supuesto un impacto bastante importante para la población de Rusia y, bueno, mucho paro, recesión económicas brutales y demás, pero Rusia empezó a resurgir poco a poco y Estados Unidos siguió expandiéndose. ¿Y qué pasa? Que ahora llegó hasta Ucrania. Pero ¿qué pasa? También quiere Finlandia, también quiere Suecia. ¿Y cuál es el problema? Que obviamente Rusia se siente amenazada porque cada vez tiene más bases estadounidenses y países aliados de Estados Unidos cerca de ellos. No creo que Rusia vaya a atacar, y menos con armas nucleares, ni a Suecia ni a Finlandia. Obviamente Rusia siempre fue muy de la diplomacia, de hacer diplomacia con los tanques. No con los tanques disparando, sino amenazando, de mover tropas de un lado para otro para decirte, hey, piénsate bien esa decisión que quieres tomar. Porque realmente
es lo que lleva haciendo toda la vida. Y con Ucrania rompió un poco esa dinámica en el sentido de que sí que entró en un conflicto abierto, pero hasta entonces Rusia siempre ha sido muy de enseñar músculo, pero poco más que eso. Pero sí que es cierto que ahora la predisposición de Suecia y de Finlandia, que ahora, después de lo que ha pasado, parece que sí que se quieren incorporar a la OTAN, a mí me lleva a pensar que Putin pretende usar lo de Ucrania como una estrategia para tratar de evitar eso. Por una manera, si consigue invadir Ucrania, diría que lo que haría sería utilizarla como de rehén para presionar a otros países para que no se uniesen a la OTAN. Tal vez sea una locura, pero yo creo que es lo que haría si efectivamente consigue su objetivo. Sí, bueno, creo que hoy, bueno, durante estos días iban a reunirse el Zelensky, ¿cómo se llama? Zelensky. Zelensky, sí. Sí, Zelensky y el Putin en Bielorrusia, me parece, ¿no? Sí, están en negociaciones. Sí, Sí, para... Creo que la gente no piensa que este es el único conflicto a nivel geopolítico mundial que podría ocasionar más problemas. Es decir, Taiwán yo creo que será el siguiente conflicto que va a estallar, porque ya toca. Yo creo que ya es un tema que tiene demasiada historia y ya China tiene un nivel que lo siguiente, sin duda, yo creo que nadie de los que nos escucha lo puede dudar, Taiwán. Y veremos cuál es la reacción de nuevo, porque la reacción, bueno, y un breve comentario, por cierto, sobre lo que ha comentado Pim. Yo creo que Rusia no es nadie para decidir si los suecos se consideran europeos y quieren ser de la Unión Europea, o si quieren ser de la OTAN, o si quieren pertenecer los ucranianos. O sea, yo pienso que Rusia no es nadie para haber tenido ningún, o sea, ni la Unión Soviética, ningún acuerdo verbal sobre los países de la influencia. Siendo que Rusia puede decir, nosotros ni queremos ser de la OTAN, ni queremos ser de la Unión Europea. Eso no es ningún problema, eso está bien. Sí, pero una cosa, pero es que tanto la OTAN como a Rusia se la suda lo que piensen los ciudadanos. Rusia tiene sus propias ideas, sus propias concepciones, sus propios intereses, y Estados Unidos tiene los suyos. Realmente los intereses de los países, sobre todo las superpotencias, no se corresponden nada con los intereses del pueblo. Claro que Rusia no es nadie para decidir qué hace Rusia, qué hace Suecia, qué hace Finlandia o qué hace Ucrania. Pero obviamente los dirigentes de Rusia tienen sus intereses y ven una posible amenaza en el avance de la OTAN y tratan de compensarlo, pues ¿cómo? Invadiendo, amenazando, etc. Pero no es que el pueblo ruso quiera invadir Ucrania ni quiera echar a no sé quién de la OTAN. No. Los intereses nacionales no tienen nada que ver con los intereses de la ciudadanía. ¿Qué opinas del tema de Taiwán? ¿Crees que va a ser el siguiente? China, la verdad que es que no sé muy bien qué decir, porque es un país bastante hermético, que ha conseguido superar a Estados Unidos como principal economía del mundo, que sí que es cierto que tiene esa reivindicación histórica sobre Taiwán, ese territorio irredento para ellos, pero no tengo muy claro que lo invada, porque China ya genera bastantes ampollas en la opinión pública internacional en el sentido de que es un país molesto. Todo el mundo tiene relaciones comerciales con China, pero no quiere demostrar que se va bien con China porque, bueno, es una dictadura, no cumplen los Entonces, ¿crees derechos que sí humanos. o que no? A ver, Para resumir. es que es muy complejo, porque es lo que estoy diciendo, hay muy poca información de China y yo creo que la opinión pública ya está bastante en contra de China, Estados Unidos ya está empezando a estar muy mosqueado con China, con lo cual iniciar una guerra como esa yo creo que sería un poco meterse en un berenjenal innecesario. Entonces yo creo que por lo menos a corto plazo no. Vale. Pero también China como que a lo mejor se la ha jugado mucho posicionándose, ¿no? O sea, creo que ha tenido las cosas claras obviamente, pero que eso como que desde el primer momento ha dicho estoy con este bando y tal. O sea, no sé si me estoy explicando. Tiene sentido porque Rusia no representa una amenaza para China, es decir, a nivel histórico, de hecho, salvo cuando hubo esa pequeña disputa entre China y la Unión Soviética, salvo ese pequeño momento de la historia, en general no son dos países precisamente enemigos. Creo que China prefiere que Estados Unidos no tenga influencia en Europa a que Rusia tenga un poco más de influencia en Ucrania. Es todo intereses y geopolítica, lamentablemente. También lo que dice Pim me ha dado que pensar y es un poco triste, pero es verdad que las personas no importan los intereses de unos pocos, Siempre. y eso da que pensar, la verdad. En fin. Y no sé si querríais comentar algo más, pero yo voy a recomendar un podcast de geopolítica aquí recomendando La Competencia, que le estoy buscando ahora mismo, que se llama ¿cómo se llama esta cosa? Menos escuchas que nosotros. En Spotify se llama Geopolítica Pop. Y eso, no sé si alguno de los dos queréis añadir algo más. Sí, a mí me gustaría decir una cosa, sobre todo porque este conflicto, bueno, a mí me interesa personalmente porque
yo estudié este tema, hice varios trabajos del conflicto de Ucrania, ya antes de que estallase todo eso. Pero también me está llamando mucho porque está dejando muy en evidencia la doble moral de Occidente, en el sentido de que están pasando cosas con Ucrania que demuestran la doble vara de medir que hay. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy Lo reciente. de los refugiados. No solo con los refugiados, sino con cómo se trata el conflicto. Porque, por ejemplo, la selección de fútbol de Polonia anunció hace 2 o 3 días que se negaba a jugar contra Rusia. Sí, Y todo el Sí, mundo... sí. No, sí, sí. Y todo el mundo lo aplaudía, a todo el mundo le parecía bien, le parecía genial. Vale, pero hace un año en los Juegos Olímpicos de Tokio había un karateca que era de Argelia que se negó a jugar contra un israelí, porque sentía que era un país que atentaba contra los derechos humanos de la población musulmana de Palestina, etc. Le sancionaron con 10 años, obviamente tuvo que retirarse de su deporte. En Twitter todo el mundo le criticaba, le decían que era un racista. Entonces me preocupa un poco esta doble vara de medir de Occidente. 2 situaciones exactamente idénticas, pero ¿qué pasa? Que las relaciones son completamente opuestas. ¿Y eso qué pasa? Pues bueno, pasa también con la propia guerra en sí. O sea, todo el mundo tiene ahora al Zelensky como un dios, como un luchador de la libertad y la justicia y demás, pero el propio Zelensky lleva años bombardeando a su propia población en el Donbass. Aunque sean prorrusos, son su propia población. Los bombardeos en Ucrania los empezó Ucrania, pero parece que eso ahora no importa. Parece que las muertes en el Donbass son de una segunda clase, pero las muertes que causan los soldados rusos parece que esas importan. Y eso es lo que más me entristece de todo este conflicto. Pues es algo para reflexionar, o sea, bastante, o sea, que nuestros escuchantes, no se dice, Oye, que nuestros oyentes le den una vuelta y eso, esperemos que os haya gustado este voy a podcast. acabar con un toque, bueno, hablando de la gente también, como que todos los famosos, toda la gente en redes sociales se pone a opinar. ¿Lo que vas a opinar de una justo. guerra? En plan, yo digo, vamos a ver. Y ayer, claro, esto se subirá no sé cuándo, pero es lunes. Voy a leer. 28 de febrero. Exactamente, Andalucía. voy a acabar con comunicado de Juan Magán. Ah, lo he visto. Por en Twitter. favor, ¿Qué lo voy a quiere? leer, leo textualmente. Yo abrazaría fuerte a Putin y le diría te amo al oído. Seguramente no entendería nada y le iría contando entre risas a su círculo de amigos que un imbécil le dijo te amo en lugar de aprovechar la cercanía para agredirlo. Estoy convencido de que sería un paso para que, tarde o temprano, el odio sea reemplazado por amor. Quizás eso es de lo que carecen las personas que hacen la guerra. Mientras tanto, fuerza Ucrania, ánimos rusos y rusas. Vamos a acabar con la canción de Juan Magán. No, es que es fuerte. Luego bla 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 bla, pues bueno, mira. Oye, que Juan Magán está aquí el jueves en Madrid, ¿eh? Hala. Pensé que en el cole. Vamos todos juntos. Temita de El chapa en época. el vídeo de YouTube, no podemos Es poner la verdad, canción. que no sepan el Quítala. vídeo. Quitamos. Que, Total, Vale. que bueno, que la gente que... ¿Qué vas a opinar? Pues no a la guerra, cariño, ya lo sabemos, pero tampoco te pongas aquí a contar, yo qué sé. Como Una el cosa- Antonio una cosa es informarse Gutiérrez. antes de Pues opinar. por eso, yo que sé, aquí decir, No le quedarse daría un con que abrazo a Putin Putin. es un loco. Es que Le daría un abrazo a Putin y le diría te quiero, well. El caso que vamos a cantar para Que- finalizar... Quiero decir una cosa Ah, antes. bueno, Déjame dime. hablar. Habla. Que, A ver, que nada, melones. que espero que os haya gustado este podcast que ha sido de un tono así más solemne, más informativo. Informativo. Más Por la Que también es sensibilidad del tema. necesario. Compartirnos. Eso y compartiendo que quiero. Escuchadlo lo primero. Bueno, Escuchar. y vamos a cantar una canción porque cantar sí Sí. podemos. Siempre cantamos, cantar sí, porque como cantamos La fatal. canción de hoy es Rasputin. Rasputin. Que Porque claro. O sea, seguid en bueno, sigue hablando, que voy a buscar el TikTok. Así, el tren de TikTok de un chico guapísimo que toca la guitarra, que nos encanta Salvio y a mí. y luego hace lo de la luz. Sí, el tren de Rasputin. Cristian R. Loque, ya sabéis. Guapísimo. Seguidlo, Bueno, por favor. sin más. Sueños húmedos. Que vamos a cantar esto porque dicen cosas Russian Queen, no sé qué, y pues mira. Yo sigo el ritmo a ti. Total. De... ¿Dónde empezamos? Por Der Live After Time Bank. No, mejor lo de ra. Rasputin, Ala. ala, ya está, ¿no? Sí, no, porque sí. Bueno, 1, 2. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really Es was que gone. es de esa parte no sabemos el ritmo. Rasputin, Russia's greatest love machine. It was the same now he cried on. Increíble el Quiero- nivel. Bueno. Quiero hacer mi parte. Der Live and Man. Creo que esta canción va escrita al famoso Rasputin, Bueno. que se caracterizaba por tener 3 piernas. Bueno, pues muy bien. Hasta- Nada, de hecho- con de esto, hecho, creo que con está esto colgado en un y museo. un lacito.